Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio. Información que orienta. ¿Qué tal? Bienvenidos a este módulo de servicio. El día de hoy vamos a platicar del blindaje en México. Sí, porque dicen que en la actualidad ya es muy importante el estar blindados ante esa inseguridad que vivimos en nuestro país. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar a René Fausto Rivera. Él es presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Don René, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Ruth. Gusto saludarte, que Dios te bendiga a ti y a tu auditorio y a la bella Perla Tapatía. Muchísimas gracias, don René. A ver, platíquenos, ¿ya es una necesidad el blindaje en nuestro país? Sin lugar a dudas y en las diversas modalidades que existen, Ruth. ¿Por qué? A ver, platíquenos. Bueno, mira, yo te podría decir, si tú me permites, empecemos con un poco acerca de la historia del blindaje en México. El blindaje vehicular, que es cuando que se empieza a denominar, empieza a tomar auge en México a partir de principios de la década de los 70. El primer secuestro en México, registrado de una persona que va en su coche y es secuestrado, es el de Julio Hirschl Almada, en 1971, que era director de aeropuertos y servicios auxiliares. Es el primer secuestro que se tiene recuento. Después, en mayo de 1973, el cónsul de Estados Unidos en Guadalajara es secuestrado. Y, si no mal recuerdo, el director de la Dirección Federal de Seguridad fue quien lo rescató. A él o a otro de las gentes que tenían secuestradas a lo largo del tiempo. En septiembre de 1973, el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada fallece en un intento de secuestro. Y lamentablemente este filántropo, este gran empresario, este gran ser humano que forjó instituciones educativas, pues fallece. Después, en 1974, se da el secuestro de Rubén Figueroa, entonces candidato del PRI. Imagínate que era el partido gobernante en esa época de un partido fuerte, sólido, que era candidato del PRI al estado de Guerrero, secuestrado, y en el cual permanece 3 meses secuestrados. Después, en 1976, hay registro de que a la hermana del entonces presidente electo, José López Portillo, la intentaron secuestrar, y gracias a la pericia y a la habilidad de los escoltas, es de que pues sale ilesa, ¿no? Después, en 79, está el secuestro de Brianda Domecq, ¿no? Y en la década de los 80 hay algunos otros, como el de Sekiguchi, el empresario Sekiguchi, el secuestro de a finales de los 80 de los de Gigante, de los Ada, ¿no? Y luego a principios de los 90 también de Joaquín Vargas, hijo, ¿no? Entonces yo te podría decir, Ruth, que en aquellas épocas sí había secuestros, eran secuestros de muy alto impacto y de mucho dinero, ¿no? Todavía te podría decir que en el 93 empieza esto a despuntar la industria del blindaje cuando matan al cardenal Posadas Ocampo en una confusión ahí en el aeropuerto de Guadalajara, que todos ustedes deben recordar bastante bien. ¿Y qué pasa en el 94? El clima político se enrarece. El 1 de enero del 94 hay un levantamiento alzado en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Después, algo que nunca nos hubiéramos imaginado tampoco, la muerte de un candidato presidencial, y a los pocos días el secuestro del banquero y empresario Alfredo Harpelo. Entonces, como te comento, eran pocos secuestros, pero de muy alto impacto. Es más, si tú te acuerdas, en este secuestro de Alfredo Harp, tuvo que ir un padre lasallista, si no estoy equivocado, al noticiero de 24 horas de Jacobo Zabludowski a decir que aceptaban la negociación del rescate, ¿no? Así es. Entonces, bueno, después, se te podría decir que en el mismo año de 94, en Centroamérica, encuentran en una casa de seguridad una libreta con los nombres de los 500 empresarios más prominentes de México, sus hábitos, dónde vivían, dónde trabajaban, toda la información.
Entonces los empresarios empiezan a acuden ante el presidente de la República y dicen, por favor, pues si no hay empresas de blindaje en México y ustedes no nos pueden proteger a tantos, permítanos que nos protejamos. Y en aquella época, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se da la liberación, primero inicialmente de 500 permisos y luego de otros 500 permisos para la importación de vehículos blindados que se hacían en Estados Unidos o en Europa. Esto es, digamos, lo primero que yo te podría decir. El parque vehicular en México de autos blindados registrados hasta finales de los 80 era de 300, 500 coches, no más. Y después ha crecido de una manera exponencial y sobre todo a partir de estas épocas, querida Rosa. Presidente, en lo que se refiere a este blindaje, ¿es únicamente de vehículos o también se utiliza otro tipo de blindaje? Pues mira, si me permites, mira, esto del blindaje inicialmente era, todo el mundo que hablaba de blindaje en aquella época era de blindaje automotriz. ¿Por qué? Porque siempre hay una, digamos, siempre hay una carrera entre la delincuencia y la seguridad, y entre la delincuencia y quienes, aquellos que estamos a favor de la seguridad y de la legalidad. En 94, después del error de diciembre, que empieza a haber una crisis económica muy fuerte, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente se quedan sin empleos, las condiciones del país son críticas, y hay gente que puede quedarse en situaciones sin trabajo, en condiciones muy adversas, pero que están dispuestos a trabajar de manera honesta. Y va a haber gente que no lo va a hacer de esa misma manera, querida Rosa. ¿Qué es lo que notamos en estas épocas después de la crisis del 94, lo que fue 95, 96 y 97? Empieza a haber mucho que la gente iba a los cajeros automáticos y no había límite para la disposición de efectivo. Y la delincuencia los empieza a tomar, los empieza, digamos, a secuestrar, y los secuestran y sacan el dinero, y ven que es muy fácil y lo sueltan. La respuesta de los bancos es bajar la disposición de efectivos a una cierta cantidad X por día. ¿Y qué es lo que hace la delincuencia? La delincuencia los agarra en la noche, a las 10, 11 de la noche, los retiene durante 2 horas, y ya saca en un periodo de 3, 4 horas, ya sacó el equivalente a 2 días. No conforme con esto, empiezan a llevarse a las gentes a centros comerciales, a plazas comerciales, donde tiendas que estuvieran abiertas 24 horas, como el caso de Palacio de Hierro, y llevaban y hacían compras de diversos artículos, ¿no? Entonces, luego la delincuencia se da cuenta pues que se los puede llevar también a estas gentes, y ahí es cuando empieza a haber un incremento, ya no de gente importante o connotada, de cualquier persona de la sociedad que pudiera transitar en la noche, podía sufrir este tipo de privación de la libertad, querida Ruth. Y entonces por eso empieza a haber un incremento importante, que el pico fue en el año de 97-98, cuando más casos de secuestros hubo en México. No, entonces es por eso que ha existido este incremento en la demanda, y porque toda crisis económica pues trae derivada una situación de inseguridad. Porque hablamos nosotros de blindaje y pensamos para que únicamente no reciba balas. ¿Esto es cierto o hay un blindaje especial? Mira, primero, como yo te mencionaba, cuando hace 30 años, cuando la gente hablaba de blindaje, nada más pensaba en vehículos, ¿no? Ya después se ha empleado en diferentes aspectos, blindaje económico, electoral, pero existen también otros tipos de blindaje, como es el corporal, el de unidades tácticas, que son las que usa la policía, el corporal, que son los chalecos blindados que usan los guardias, o las prendas de vestir que usan muchas gentes para pasar de manera desapercibida y que estén protegidos. Está también el blindaje arquitectónico, que es muy importante, y que en el caso de Guadalajara, en los lamentables hechos que hubieron hace una semana en Palacio de Gobierno, se pudieron haber evitado o se pudieron haber minimizado si hubieran tenido un adecuado nivel de blindaje arquitectónico. ¿Cuál sería este blindaje arquitectónico? Platíquenos.
y hablando de que estamos en esa bella tierra tapatía, cada producto tiene su aplicación, Ruth. Por ejemplo, ahí no sería la cuestión de poner un cristal blindado. Tendrías que poner un material antivandálico, al cual, si tú me permites al rato, te mandaré una liga y unos videos donde lo podrás lo podrás ver para compartirlo con tu auditorio, donde tú puedes llegar y le pueden aventar piedras, lo pueden agarrar a marrazos, a hachazos, y no van a romperlo. Le pueden aventar una bomba molotov, pero si tiene la debida aplicación, la correcta instalación, no le va a hacer nada al producto. Entonces, con eso puedes evitar estos riesgos innecesarios. Y te lo comento porque estos mismos tipos de protecciones fueron, por ejemplo, las que se pusieron en Palacio Nacional después de que quemaron la Puerta Mariana. Entonces, también el blindaje arquitectónico es una prevención. Nosotros lo que en el Consejo Nacional de la Industria del Blindaje lo que promovemos es una cultura de la prevención de la seguridad. Bien, pues ahorita seguiremos platicando más en torno a esta prevención, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, de COVID-19, porque muchas personas en este momento también no tienen empleo y pueden empezar pues a incrementarse la inseguridad. El día de hoy platicamos con René Fausto Rivera. Él es presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Sus llamadas son bienvenidas a partir de la media. Estará Lourdes Torres, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. También en WhatsApp estamos en comunicación con usted, 33 22 23 27 38. Jonathan en controles técnicos en este micrófono, deseando que tenga un excelente día. Le saluda Ruth María Rodríguez Barba. La industria del blindaje automotriz finca su historia a finales del siglo pasado en Europa, con métodos que, aunque fueron arcaicos, para la época resultaron realmente efectivos. En el caso de México, el blindaje se empleaba únicamente para fines militares en unidades. Las cosas ya cambiaron y hay que estar blindados ante este incremento de la inseguridad que se presenta en nuestro país. El día de hoy está con nosotros René Fausto Rivera, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. René, lo comentábamos en la pausa, ¿no? Desgraciadamente muchas personas están en casa por este confinamiento, por esta cuarentena, pero siguen dándose robos, sigue habiendo inseguridad. ¿Hay alguna manera de blindarnos ante esta situación? ¿Qué es lo que pasa, mi querida Ruth? La delincuencia organizada, y por eso le dicen organizada, ¿no? Pues ahora no respeta ni el quédate en casa. Por lo menos aquí en la Ciudad de México hemos sabido de varios casos donde la gente está en sus casas y aún así la delincuencia se mete a robar, ¿no? Es muy fácil. Hoy en la mañana estaba viendo un reportaje en la zona de satélite del Estado de México, cómo llegan los coches pues que se mimeticen con la zona residencial, y llega primero una persona como si fuera un repartidor de alimentos y fuerza la puerta, luego llega esta camioneta, ingresan y en menos de 10 minutos salen con una gran cantidad de objetos. Eso cuando hay casas solas, pero ya no les importa, ya puede estar una familia dentro de sus casas y los delincuentes ingresan. Cada vez nos sorprendemos de todo lo que pasa. Tú en el 87, en la Ciudad de México, de la crisis económica que había en aquellas épocas, escuchábamos en la universidad de que se habían metido a una iglesia a robar. Y tú decías, pero ¿cómo en una iglesia se meten a robar? Pues sí, ya no importa, pues ya le han perdido el respeto a las ceremonias, a los lugares. Los asaltantes, los delincuentes ingresan a robar. Hoy en día, pues ante esta baja actividad económica derivada del confinamiento, pues tienen que buscar ellos una manera de cómo hacerse de recursos. Por eso yo mencionaba al principio de tu programa que seguramente con esta crisis que viene, y como lo mencionaba en tu corte informativo, muchos padres de familia no van a estar en posibilidad de pagar las colegiaturas, ¿no? Mucha gente va a perder su empleo desafortunadamente. Habrá otros que con mucho trabajo van a poder salir adelante y esperemos en Dios que así sea la gran mayoría. Pero va a haber
una cantidad de gentes que pues van a empezar a delinquir, y los que ya son delincuentes pues van a delinquir de una mayor manera para hacerse de recursos, porque ellos también necesitan mantener a su base, ¿no? A su base operativa. Entonces sí es importante crear y fomentar esta cultura de la prevención, que es la que te digo que es uno de los objetivos que tenemos en el Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. ¿Y qué hacemos? A ver, platíquenos, ¿cómo prevenir todo esto? Pues hay muchas maneras. Una de ellas podría ser el reforzamiento de las chapas, poner materiales que sean ad hoc, materiales que sean adecuados en una casa. Puedes poner una puerta blindada para sellar una zona y hacer un cuarto de pánico, ¿ok? Siempre una chapa, la colocación de la chapa es importante, poner mayor iluminación, a lo mejor poner una concertina, una barra más alta. Si tienes los recursos, pues seguramente, si tienes los recursos, te irás con un guardia armado, ¿no? Hay que ver cuál es tu presupuesto, y tienes que hacer todo primero un análisis de riesgo. ¿Y cómo hago este análisis de riesgo, René? Primero, pues hay que acudir a las gentes que saben, mi querida Ruth. Por ejemplo, en el Consejo de Blindaje nosotros trabajamos en conjunto con organismos como ASIF, como la AMESC, con organismos que estamos relacionados con la seguridad. Ellos también nos pueden ayudar a hacer un análisis de riesgo, análisis físico de la casa, del entorno laboral, del entorno familiar, etcétera. Pero nosotros, en el caso de blindaje, pues siempre proponemos que la gente tenga un vehículo blindado, porque no es un lujo, ya dejó de ser un lujo, Rosa. Ya es una necesidad. Y lo digo de manera pues que desafortunadamente es algo que se da en la Ciudad de México. Hemos leído y visto a través de videos de que la cantidad de robos que se dan cuando el tráfico está colapsado y no avanzan, y cómo llegan los delincuentes y a punta de pistola te quitan tus pertenencias, que es una manera también bueno, en mi opinión personal, de que la delincuencia te hace sentir, pues tú trabajaste a lo mejor 3, 4, 5 años por tener un buen coche, un buen reloj, ve nada más yo con una pistola, cómo te lo quito en un momento, ¿no? Es ya también ese sentimiento de hacernos sentir humillados cuando somos víctimas de la delincuencia, ¿no? Entonces, con un coche blindado, pues tú puedes tener un traslado más seguro, puedes llevar a tus hijos a la escuela, puedes ir a tu entorno laboral, tu mujer puede hacer sus actividades. Repito, antes era muy costoso, era, digamos, inaccesible, o era accesible para muy pocas gentes, solo aquellas gentes de alto poder económico. Hoy en día pues hay diversas maneras, hay arrendamientos, hay créditos, puedes comprar un vehículo seminuevo en buenas condiciones para protegerte. ¿Y se blinda después de comprado o ya se tiene que comprar así blindado? Hay dos maneras, puedes comprar vehículos que son blindados de planta, o en el caso, por ejemplo, del Consejo Nacional de Industria del Blindaje, los asociados que están integrados a este consejo hacen un trabajo de una gran calidad. Podrás ver vehículos híbridos blindados que no te lo hubieras podido imaginar anteriormente, ¿no? Vehículos de alta gama que también están blindados, o vehículos muy discretos, coches sedán chicos de 4 cilindros que también son susceptibles de ser blindados, con materiales ligeros de última tecnología, y sobre todo que están 100% certificados, que es algo muy importante, ¿no? Que se usen materiales que sean de la mejor calidad, que sean por empresas que en este caso estamos regidos por la autoridad, que en este caso es la Dirección General de Seguridad Privada, a través de somos regidos por la Dirección General de Seguridad Privada, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Y entonces estamos registrados ahí, y cada coche que se blinda, tenemos la obligación de entregar una carta de identificación y que vaya una placa metálica en el poste del lado del conductor en la parte baja, para que se vea de qué nivel es.
y de que eso dé una certeza en caso de retenes o de algún tipo de revisión de que el vehículo fue adquirido de una manera legal o fue hecho más bien por una empresa que está debidamente regulada. Desde 2008, Ruth, fue que se hizo obligatorio que cualquier vehículo blindado trajera esta placa y esta carta de autentificación, la cual contiene un holograma, para dar la certeza al comprador. ¿Es también el vidrio blindado o es únicamente lo que es la lámina del vehículo lo que se blinda? Qué interesante pregunta. Para que sea considerado blindaje, tienes que blindar todo el habitáculo. Todo el habitáculo me refiero al techo, el respaldo, puertas, la pared de fuego. Opcional puedes poner el piso, pero sería respaldo, pared de fuego, que es donde va el tablero hacia abajo, las puertas, los vidrios y el techo. Obviamente los postes, ¿no? Para que sea un buen blindaje. Hemos visto con suma preocupación que hay muchas empresas que promueven la instalación de blindaje parcial, al cual nosotros llamamos blindaje basura, porque un blindaje parcial no va a ser de utilidad, es como un volado, pues a lo mejor te sirve, a lo mejor no. En este blindaje patito, parcial o basura, lo que se promueve es nada blindar los vidrios, pero en opinión del Consejo, pues es poner en riesgo al usuario del vehículo por una simple y sencilla razón. Le estás diciendo al asaltante, dispara por la lámina, dispara por el techo, ¿no? Ya no dispares por los vidrios, ¿no? Que obviamente uno dispara siempre a lo que ve, por eso disparan a los vidrios. Pero pues, si ya saben que existe un blindaje parcial, pues van a decir, pues vámonos a disparar a la lámina o por el techo y a ver qué sucede, ¿no? Eso es lo muy delicado, que hay ese tipo de empresas las cuales pues no usan materiales 100%, que no cuentan con una certificación por laboratorios reconocidos. Digamos, no son materiales que puedas tú decir que son blindados o certificados o balísticos, resistente a impactos de bala. Por ejemplo, tú puedes hacer una puerta, la puedes llenar de directorios telefónicos, pues te va a detener una bala. Sí, te la va a detener, pero no es un material balístico. Puede ser una puerta con concreto, va a detener las balas, sí, pero no es un material balístico, y mover una puerta va a pesar 200 kilos. A ver quién la anda moviendo, ¿no? ¿Quién la anda abriendo? Uh-huh. Bueno, pero aquí, por ejemplo, es de todo tipo de armas, porque vemos que en la actualidad también ha variado, ¿no? En lo que se refiere a las armas. No únicamente traen la pistola de hace muchos años. No, se nos cortó. Vamos a ver si ahorita restablecemos la comunicación con René Fausto Rivera, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Desde la Ciudad de México está con nosotros participando en este módulo de servicio. Sus llamadas son bienvenidas. Cualquier tema relacionado con blindaje, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. También estamos en comunicación con usted a través de WhatsApp, 33 22 23 27 38. Una de las primeras etapas del blindaje de vehículos en México se dio a principios del siglo XX, cuando se utilizó como recurso para la protección de vehículos de combate. Entonces, el blindaje consistía en la colocación de capas metálicas de protección y adaptaciones para colocar las armas. En torno al blindaje, todos los cambios que ha habido ya en nuestro país para estar blindadas ante la inseguridad. René Fausto Rivera, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, está con nosotros. René, antes de la pausa yo le preguntaba, ya en la actualidad no es simple y sencillamente una pistolita. Ha habido muchas modificaciones y las armas cada vez son más potentes. ¿Hay blindaje para todo este tipo de armas? Pues sin lugar a dudas, querida Ruth. Te hago una comparativa. Por ejemplo, en 1989-90, el riesgo que tenía una alta figura política en México era un nivel 5. En aquella época estábamos hablando de un acero balístico de 1/4 y cristales de 40 milímetros. Sin embargo, nos ha tocado ver vehículos, no hace mucho tiempo, que los cristales son de 10 centímetros. Y lleva en las puertas una composición de acero y otros materiales ultralivianos para poder resistir impactos de altos calibres.
Hoy en día vemos, como tú bien lo señalas, anteriormente eran pistolas. Digamos, a mediados de los 90 hasta el 2005 más o menos, lo que veíamos era básicamente el cuerno de chivo, un AK-47, un calibre 7.62 por 39, y veíamos también el AR-15 o calibre 2.23 o 5.56 por 45. Sin lugar a dudas, existe, como yo lo mencioné en un principio, una carrera entre como el bien y el mal, entre la tecnología y los riesgos. Hoy en día tú encuentras aceros balísticos delgados, de una alta dureza, de una alta tenacidad, cristales blindados con policarbonato que son resistentes a diversos impactos de proyectiles de arma de fuego, incluso para hasta calibre 50, ¿no? Que hoy en día es uno de los mayores riesgos que existen, ¿no? Existe, por ejemplo, dentro del AR-15 o 2.23 o 5.56 por 45, existen básicamente tres tipos de municiones: la M855, la SS-109 y la M193, la cual es sumamente dañina. Y de hecho, durante mucho tiempo, los fabricantes de acero balístico decían que obligatoriamente tenías que usar un acero de 3/8, o sea, casi 9 milímetros de grosor. Y hoy en día puedes usar un acero balístico de 6 milímetros de grosor para detener este tipo de calibres, con lo cual estás aligerando el vehículo, y estos aceros balísticos tienen una dureza mayor. Si me permites, te hago aquí una acotación. Por ejemplo, el acero balístico, ¿qué es? Es un acero que tú lo ves a simple vista, lo ves como cualquier acero de ferretería. Sin embargo, la composición química es lo que lo hace diferente. Tiene un menor contenido de carbono, y los aceros que tú encuentras en una ferretería deben estar sobre unos 50, 70 brineles de dureza. Es una medida, brineles de dureza, y hoy en día hay de 550, 600, 650 brineles de dureza. Entonces, usas un material más delgado pero más resistente, con lo cual aligeras, digamos, hablando del blindaje vehicular o de los vehículos tácticos que usan nuestros cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas, con lo cual le das mayor durabilidad al vehículo. Bueno, ¿el vehículo independientemente de que sean más ligeros en la actualidad? Sí, sin lugar a dudas. Por eso se está buscando usar materiales que cuenten con el más reciente desarrollo tecnológico, ¿no? Que es lo importante. Por eso en el Consejo, las empresas que participamos estamos conscientes de esa situación y usamos materiales de la mejor calidad. Por ejemplo, los fabricantes y comercializadores de materiales balísticos, tenemos fabricantes de cristales blindados que son más delgados y más resistentes. Ahí el chiste es que la última capa del cristal sea de policarbonato, para que sea efectivamente un material de la mejor calidad posible. Tú sabías, querida Ruth, y a lo mejor tu auditorio, algunos lo sepan y algunos no es lo mismo un cristal blindado, por ejemplo, el que luego tú ves en algunas ubicaciones, y que se ve medio verdoso y que es más grueso, pero es un cristal laminado. ¿Sirve? Sí sirve, pero la situación que tiene es que cuando le disparas, brincan esquirlas hacia el interior, hacia el guardia o hacia la persona que esté adentro de ese lugar. Le pueden poner algún tipo de película antiesquirlas, pero eventualmente pues no ofrece tanta seguridad como un cristal blindado con policarbonato en la última capa, que lo hace más delgado, más ligero, más transparente, no se va a ver tan verdoso como una pecera. Entonces, eso es lo importante. A veces uno dice, oye, es que este cristal es más grueso. No mayor grosor significa mejor desempeño. A veces menos es más. No es la composición, no es el grosor, es la composición, es cómo lo fabriquen. Entonces tú puedes ver un cristal de 21 milímetros que va a ser el equivalente a un cristal de 38, ¿no? Tiene la misma resistencia y es más seguro. Y además te permite disparar de adentro hacia afuera a través del cristal para repeler la agresión, perdiendo un 20% de velocidad. Bueno, y en lo que se refiere a estos cristales, ¿siempre tienen que ir cerrados o podemos tenerlos abiertos y va a tener la misma efectividad? No, eso sería, perdón Ruth,
quien traiga un vehículo blindado y ande con los cristales abajo, pues mejor que ande en un coche normal, ¿no? Ande en un convertible, pues no le sirve de nada. He sabido de casos de gente que por andar fumando bajan la ventana y tienen el cigarro y en ese momento llegan y los asaltan. No, pues el vehículo blindado es para traer los vidrios arriba, para eso traes aire acondicionado, por eso traen algún sistema de intercomunicación entre el conductor o el pasajero y el exterior. No debe haber o se debe minimizar en lo mayor posible el contacto entre el exterior y el interior, para que estés, digamos, relativamente seguro. No existe seguridad 100% perfecta, y ya lo vimos que hasta la llamada telefónica se cayó, ¿no? Sí, así es. Entonces, el chiste es que los vidrios en un coche blindado o en una casa blindada, que tú tengas una ventana, es que estén cerrados. Ahora, en lo que se refiere a estos vehículos blindados, ¿gastan más gasolina? ¿Hay que poner algún implemento extra? ¿Hay que darle mantenimiento? ¿Cómo es esto? Qué buena y qué oportuna pregunta nos haces, Luz. Mira, por ejemplo, yo te podría decir que los vehículos hasta nivel 3, que es protección contra todas las pistolas conocidas, Magnum 44 y calibres inferiores, con los procesos de fabricación que tienen los blindadores hoy en día, en especial quienes son los agremiados en nuestro consejo, buscan efectivamente poner materiales de lo más liviano, lo más resistente posibles. Y entonces, por ejemplo, en un coche le estará subiendo entre unos, dependiendo del tamaño del vehículo, entre unos 150, unos 180, quizá 200 kilos, el equivalente a 2 personas corpulentos, ¿no? No te afecta en la suspensión. En lo que sí, en los niveles superiores, lo que son para nivel 4, bajo la norma UL 752, o nivel 5, ahí efectivamente ya tienes que hacer algún tipo de adaptación o modificación a la suspensión del vehículo para poder soportar el peso. Tienes que hacer una modificación o adaptación al sistema de frenos, a lo mejor poner un hidrobuster para que el frenado sea más contundente, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí se recomienda es siempre dar un mantenimiento a los vehículos para que eliminar ruidos, para ver que no haya fugas de agua o de aire, ¿no? Pero gasolina sería la misma. Quizá en un nivel 4 y 5 sí tengas un incremento por el peso, sí tengas un incremento. Bueno, y vámonos ahora. Pero todo depende, ojo, todo depende de los hábitos de conducción de quien lo está manejando. Bien, no, si es una persona que anda acelera y frena, pues si traigas el coche con los materiales más ligeros, pues no vas a consumir más gasolina. Y vámonos ahora a los chalecos antibala. ¿Qué hay sobre esto? Porque también a veces los vemos que están mucho más delgados en la actualidad. Exactamente. Pues digo, la tecnología avanza, mi querida Ruth, y en el caso del Consejo nos sentimos muy orgullosos de tener a los fabricantes de chalecos y prendas corporales. Y entonces han hecho un gran trabajo, hacen mucha investigación y desarrollo a fin de proveer materiales o productos que sean lo más cómodo posible, lo más ligero posible, que no causen ningún malestar a quien los porta. No es lo mismo, si tú te oías con una voz de una mujer muy joven, si tú buscaras cómo eran los chalecos blindados a principios de la década de los 90, eran muy pesados. Hoy en día ya son bastante ligeros. Tú has visto cuántas personalidades ya usan prendas blindadas, chamarras o chalecos o gabardinas o guayaberas que no percibes que sean blindadas, ¿no? Se ha invertido tiempo, esfuerzo, investigación para hacer productos que tengan una portabilidad más confortable para el usuario. O sea que también una camisa ya está blindada. Hay guayaberas, sí, claro que sí, hay camisetas, algunos de nuestros fabricantes ahí tienen, los invitamos a que acudan a la página del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje para que lo vean, que es www.cnib.com.mx, y ahí verán este tipo de productos. ¿Y protegen igual? Exactamente. Bien, oiga, René, tenemos llamadas del público, ¿le parece? ¿Vamos a ellas? Sí, claro, adelante.
Mire, nos dice Carlos Lex, me gustaría hacerle una pregunta al invitado. ¿El blindaje de vehículos es considerado una actividad vulnerable ante la unidad de inteligencia financiera? Ciertamente, no es que sea vulnerable básicamente. Mientras tú acudas, en este caso el blindador le pida la documentación al comprador y el comprador se la ofrezca, no debe haber ningún problema, ¿no? El cual demuestre que quién va a ser el usuario del vehículo, de la obtención de los recursos. No hay ningún problema en eso. Digo, a lo mejor hace 30 años traer un coche blindado, decía, pues ¿de dónde tiene tanto dinero? Hoy en día, como repito, Ruth, ya no es un lujo, es una necesidad, y ojalá nuestras autoridades fiscales nos dieran un poco más de apoyo para, en el caso de los vehículos, hacer que el blindaje sea deducible al 100%. ¿En la actualidad no lo es el blindaje? No, a menos que lo obtengas por medio de arrendamiento, sí, pero de manera directa, no. Muy bien, bueno. Hasta donde tengo entendido, no es así, al día de hoy. Nos están pidiendo cuál es el link o la página del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Con muchísimo gusto, Ruth. Es www.cnib.com.mx. Oiga, Si René, te lo repito. me acabo de meter a la página, dice que no es segura. No, ¿cómo crees? Dice, no es seguro, cnib.com.mx. Coca Nectar India Bravo.com.mx. Muy bien, ahí lo vemos, entonces se los voy a pasar. Ahorita lo checamos, sí, claro. Ahorita lo pasamos directamente a las personas que nos lo están pidiendo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, en más inquietudes, más llamadas, sí. Sí, tú sígueme preguntando, pero sí te digo, por ejemplo, las empresas que son serias, como yo te mencionaba hace unos instantes en esa amena plática, lo importante es que la gente acuda con empresas que están debidamente registradas ante la Dirección General de Seguridad Privada, ¿no? Y entonces, pues obviamente, nosotros tenemos la obligación de informar al portal de lavado de dinero del SAT, y quien acude a nosotros, pues nos dará las identificaciones, nos dará la carta de usuario beneficiario, que son los ciertos requisitos que nos pide la autoridad, pero hasta ahí nosotros no indagamos en más. Nosotros pasamos de información y es la autoridad la que la revisa y ve que todo esté bien. Bueno, nos dice Nicolás, también se puede blindar las cuentas bancarias porque les han congelado a los cárteles. Hace rato yo te mencionaba que el término de blindaje inicialmente hace muchos años era para vehículos. Hoy en día pues ya se habla de blindaje electoral, financiero, bancario, etcétera, ¿no? Pues ese tema del blindaje de las cuentas no corresponde al Consejo. Eso más bien sería un tema que habrá que preguntarle a don Santiago Nieto. Muy bien, pero ustedes siempre tienen que estar avisando a aquellas personas que están solicitando blindaje de vehículos. No, nada más cuando ya se entrega la carta de identificación son los requisitos que nos impone la ley. Uno es lo de informar al portal de lavado de dinero, ¿no? Qué vehículo se blindó, qué nivel se blindó, cuál fue el precio que se mandó y la identificación de quien la compró. Eso es al portal de lavado de dinero. Y por otro lado, se reporta cuando se ha vendido un vehículo a la Dirección General de Seguridad Privada, que es el ente regulador de nosotros, que nos dice, se manda un reporte del vehículo. ¿Con qué razón? ¿O cuál es la razón de esto? Como yo te mencioné hace rato, hay una carta de autentificación con contiene un holograma, que ya tiene un código QR. Ese código QR, en un momento dado que haya una revisión por parte de alguna autoridad, ya sea policial, militar, de la Guardia Nacional, etcétera, te piden para checar que el vehículo no esté reportado como robado o no haya sido hecho de manera artesanal, etcétera, te piden la carta de autentificación, checan el código QR y ahí aparecen los datos del vehículo, tienen que coincidir, ¿no? Entonces sí se hacen esos reportes que son, pues, con los cuales nuestras empresas tienen que cumplir. Sí, porque aquí a lo mejor llama la atención, ¿no? ¿Por qué quiere blindar su vehículo usted? ¿Por qué? No, repito, estimada Ruth, ya no es un lujo, es una necesidad. Hoy en día lo que nosotros hacemos, y mucha gente ha tomado esta cultura de la prevención en la seguridad. Antes yo te podría decir
que antes era la cultura reactiva. Ahogado el niño, tapabas el pozo. Hoy en día te estás previniendo. Vida solo tienes una. Familia solo tienes una. ¿No? Entonces, pues, ¿qué es lo que buscas? Ante esta situación que vemos que es tan difícil y tan complicada con los aumentos de la delincuencia en las cifras que hay, pues uno busca cómo protegerse. Y en este caso, pues ojalá la autoridad también dijera, oye, las empresas que se dedican a seguridad, pues démosles algún estímulo, porque al momento de que el usuario se protege, se blinda, pues las cifras van a bajar, va a mejorar entre comillas el clima de inseguridad. Entonces, tanto al que se protegió como al que le proveyó el servicio, ojalá hubiera algún tipo de estímulo. Sería muy interesante poder verlo. Lo veo difícil, pero no imposible. Luis Plasencia dice, ¿hay alguna cabina de protección para los choferes de taxis para evitar robos? La historia, yo me atrevería a decir, Ruth, que la historia es cíclica. Y ante la pregunta de este radio escucha, yo te podría decir que si se van a finales de la década de los 90 y el primer lustro de los años 2000, ya hubo un proyecto de blindar las cabinas de los taxis. ¿Cómo? Poniendo una mampara. En el caso en la Ciudad de México, que fueron muy populares los Volkswagen, desde la palanca de velocidades hasta el respaldo se hacía una cabina para proteger al chofer y que pasaran el dinero a través de un pequeño como pasadocumentos, ¿no? Ya ha existido esto, es un tema que es cíclico. Si alguien de tus muchos radioescuchas se pone a buscar, va a ver que ha pasado ya varias veces, donde desafortunadamente amagan a los taxistas, les quitan el vehículo y desafortunadamente en muchos casos los matan. Que ojalá las autoridades también buscaran esto. Hoy en día con el COVID va a haber definitivamente, y fíjate lo que te comento, seguramente van a poner una mampara entre el conductor y los pasajeros para evitar el contagio. A lo mejor no es que sea balística, pero en este caso va a ser para impedir el paso de los gérmenes, de la propagación de ellos. Bueno, ¿y ustedes propondrían de que fuera también alguna forma de protegerlos ante la inseguridad? Claro, nada más cosa hubo un programa hace muchos años de parte del gobierno, sin embargo, ya no se llevó a cabo, ¿no? Sería muy interesante porque pues siguen siendo altos los índices de robo a los taxistas. Y quiero permíteme abrir un paréntesis. ¿Tú sabías que el delito de robo a vehículo, ahí no existe la cifra negra? La cifra negra es que por cada delito reportado hay otros que no se reportan para no perder tiempo en ir a las autoridades o por temor o por flojera, otra razón. Pero en el caso del robo de vehículos, ahí no hay cifra negra, Ruth, y te voy a explicar por qué. Porque si tienes el coche asegurado, pues con eso acudes ante el seguro y ves que te paguen y si es procedente, lo dan. Pero también para evitar el mal uso del vehículo en algún tipo de ilícito. Por eso ese es el único delito que no tiene cifra negra. Coche robado, coche que es reportado. Muy bien. Bueno, también nos dice Nicolás, yo hablaba de las cuentas bancarias de los cárteles, porque si se las congelan, pues se van a desatar los asaltos y posiblemente los secuestros. Se hace más necesario blindar sus autos porque la Guardia Nacional no ve por la seguridad de los ciudadanos en realidad. No sabría, yo pensaría que la Guardia Nacional pues sí hace el trabajo al cual les he encomendado, pero a lo mejor ante tanta cantidad de ilícitos o de delitos pues no se dan abasto. Por eso reitero que sería muy interesante que la autoridad viera con buenos ojos la manera de dar un estímulo tanto al que lo contrata como al que lo provee. Usted nos dice que en la actualidad es mucho más barato, pero más o menos ¿cuánto cuesta blindar un vehículo de categoría 3, que nos decía que es lo conveniente, o 4? Nivel 3. Te comento, Ruth, por ejemplo, en 1900, cuando hubo el primer gran pico del blindaje, que fue del 96 al año 2000, un vehículo sedán estaba sobre $40,000, una Cherokee sobre $45,000, $50,000, en un nivel 3, protección para pistolas, ¿no? Magnum 44, un nivel 3. Hoy en día encuentras
con los mejores materiales, sobre $33,000 aproximadamente, el precio de $35,000 una camioneta SUV, ¿no? Y $30,000, $32,000 un vehículo blindado. Bueno, ¿no? Pero es muy importante. ¿Mande? Pues en la actualidad, como estamos, es difícil tener ese dinero. Por eso existen mecanismos como el crédito del arrendamiento, o bien comprar un vehículo de segunda mano en buenas condiciones. Nos quedan unos minutos, René. ¿Algún último consejo que quiera dar a la población? Pues cuidarnos, protegernos, hacer ver nuestros hábitos. Por ejemplo, hace días circuló un video donde una señora está en un centro comercial, no es en México, es en Ecuador, pero el chiste es de que cuando tú llegues a tu coche, no te distraigas con el celular, ¿no? Trae las llaves a la mano, sube a tu coche, baja el seguro y parte inmediatamente. Trata de no andar muy noche, que andas por una vía, procura andar por una vía rápida y por los carriles centrales, por lo menos tendrás oportunidad de irte al carril de la izquierda o de la derecha. O procura andar por lugares iluminados, ¿no? E informar a tu familia, mandar tu ubicación en tiempo real a tu familia para saber dónde andas, ¿no? Sí. Hay diversos consejos, hay diversos tips que el Consejo Nacional de la Industria del Blindaje tiene, y los cuales pues pueden estar accesibles ahí en nuestra página, ¿no? En el caso de casas, poner una buena chapa en la puerta, poner algún tipo de protección en las ventanas cuando son corredizas, a fin de que no las puedan abrir o minimizar la apertura, ¿no? Esos son básicamente algunos de los riesgos, ¿no? Y siempre estar a la defensiva, siempre estar observando todo lo que pasa en nuestro entorno. Desafortunadamente hoy ves mucha gente que va por las calles caminando con su teléfono, con los audífonos, lo cual en lo personal se me hace una situación de riesgo, porque te impide verlo o escuchar o ver situaciones que te pudieran alertar de algún peligro inminente. Básicamente lo que yo te podría decir, Ruth. René, pues le agradezco muchísimo que haya platicado el día de hoy con el auditorio de Radio Metrópoli. Pues el agradecido soy yo, el Consejo, a nombre del Consejo, queremos expresarles más cumplidas gracias por tu tiempo y por sus atenciones, Ruth María. Gracias a René Fausto Rivera, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Bueno, aquí estoy mandando directamente a las personas que me están solicitando la página del Consejo para que puedan verificar todo lo que nos comentó el día de hoy René Fausto. Gracias por habernos acompañado. La invitación es para seguir aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Desde su fundación en 1998 y posteriormente con la creación de la Asociación Mexicana del Blindaje Automotriz en el año 2000, la industria del blindaje en México tomaría nuevos rumbos. En la actualidad, el blindaje automotriz ha ampliado sus clientes potenciales a nivel mundial, pues cada vez son más los ciudadanos que buscan el servicio, aún sin ostentar cargos diplomáticos.